¿Sabías que los cambios que vive el ser humano a lo largo de su vida, tales como cambiar de trabajo, trasladarse de un lugar de residencia, incluso la llegada de un nuevo integrante a la familia, son llamados transiciones? Así pues, en el contexto educativo también existen estas transiciones y específicamente relacionadas con el paso de un nivel o un grado a otro. Y es en esta última transición donde nosotras, Lorena Soto, Diana Mendoza y Joana Chocontá, centramos nuestro interés en un trabajo investigativo llamado La participación de niños y niñas en el proceso transitorio educativo armónico del grado preescolar a primero de primaria. Pero, ¿qué es una transición educativa armónica? Muchos autores nos hablan de un proceso. Específicamente el Ministerio de Educación Nacional nos dice que es un proceso riguroso, que está presente en la vida de cada uno de los niños y las niñas y por tanto se da de forma particular y diferente. Al ser un proceso diferente para cada uno de los niños, se requiere que los actores presentes en su contexto, como la familia, las escuelas, hasta las instituciones gubernamentales, sean amigables, comprensivas y no generen presión en este nuevo cambio. Teniendo en cuenta lo anterior, establecimos nuestra pregunta problema, que fue el camino para toda nuestra investigación. Esta pregunta problema es: ¿cuál es la percepción que tienen los niños de 5 a 7 años y los padres sobre la transición educativa armónica de niños y niñas del grado transición a primero en una institución privada de Florida Blanca? El primer paso en nuestra ruta investigativa fue realizar una ardua búsqueda de información para conocer el panorama actual de las transiciones educativas. Dicha información se recopiló en un marco de antecedentes que se dividió en dos partes. Los primeros antecedentes tienen que ver con el acompañamiento que se da a este proceso transitorio educativo armónico. En primer lugar, Alba y Duarte 2018 identificaron un desconocimiento del proceso y por ende una falta de apoyo en el mismo. Escobar 2014 identificó un desconocimiento de articulación metodológica y un proceso sin preparación y sin orden. Por su parte, Chan 2010, en una investigación realizada en Hong Kong, enfatiza la importancia de las visitas a primaria y la formación de los padres de familia previo a este paso a primero. Finalmente, Ortiz 2015 enfatiza en la puesta en práctica de propuestas que faciliten este proceso transitorio. La segunda parte de los antecedentes tiene que ver con la participación de los niños y las niñas, la cual es vital en este proceso. En primer lugar, Sierra 2018 nos dice que los niños enfatizan en una discontinuidad del tránsito, una disminución del juego y unas actividades demasiado rigurosas con una incertidumbre al no saber qué hacer en este grado primero. Castro et al 2015 identifican que los niños relacionan el preescolar con el juego y el grado primero con algo mucho más rígido. Finalmente, Zambrano 2018 identificó tres tensiones: tensiones curriculares, didácticas y de ambientes de aprendizaje que se generan en este proceso transitorio. Los niños de preescolar pasan de un trabajo flexible, evaluado y enfocado en dimensiones, en el juego y en una cantidad mínima de manejos de cuadernos, a un proceso totalmente diferente en el grado primero, con alto énfasis en el código lector, las guías y las planas. Además, la evaluación se da por asignaturas y sea un aumento considerable de cuadernos, lo que confunde a estos niños en este grado de primero. Y fue a partir de este recorrido de antecedentes internacionales y nacionales que nos planteamos nuestra meta en el contexto específico, y es analizar las percepciones de niñas y niños, pero también conocer las opiniones de los padres de familia sobre el proceso de estos estudiantes del paso del grado transición al grado primero en un colegio de Florida Blanca, Santander, Colombia. A partir de este objetivo, trazamos la ruta metodológica. Es por eso que nuestro diseño fue escogido como diseño cualitativo, en el cual se da la precisión detallada de los datos, pero también se caracteriza esencialmente a la población y al contexto en el que se desarrolla. Igualmente, hacer un proceso sistemático y activo da mucha riqueza a la investigación.
De otro lado, nuestro enfoque se centró en el fenomenológico, ya que, así como lo dice Móstakas, se trata de indagar, describir y comprender un fenómeno específico que se esté dando en la actualidad, que en este caso es la transición educativa armónica de preescolar al grado primero. Y por último, nuestro alcance, a dónde queríamos llegar. Con este alcance, entonces, lo describimos de forma exploratoria y descriptiva. ¿Por qué exploratoria? Porque nos dicen que es el alcance exploratorio determina examinar un tema poco estudiado y en este caso, tal como lo mencionamos en los antecedentes, es un tema que aún falta investigación. De igual forma es descriptiva porque, tal como lo dice su nombre, se encarga de describir estos fenómenos, detallar cómo son, pero también cómo se manifiestan en la población estudiada. Pero, ¿a quiénes tendríamos dentro de esta ruta metodológica? Nuestra población o participantes se dividieron en tres grupos. 50 niños y niñas que estaban cursando el grado transición y pasaban al grado primero. 25 padres de familia de estos niños y 7 docentes del grado transición y del grado primero. A partir de esta población, especificamos algunas técnicas e instrumentos para cada uno de estos grupos. Por su parte, para los padres de familia, decidimos implementar una encuesta, la cual Cabrera y compañía nos dice que es la encargada de que las preguntas sean las encargadas de recoger una información amplia, pero también de que recoja un punto subjetivo y también objetivo, depende de las preguntas que se hagan. De igual forma, estas preguntas son realizadas iguales para toda la población, es decir, que a los 25 encuestados, a los 25 padres de familia, se les envió el mismo formato, el mismo cuestionario. ¿Qué queríamos con esta encuesta en estos padres de familia? Recoger tres categorías claves para nuestra investigación. La primera, queríamos saber cuál era su conocimiento sobre las transiciones educativas. Es por eso que nuestra primera categoría fue concepciones. Segunda categoría que queríamos saber de estos padres de familia, cómo consideraban que era el apoyo de la escuela y de la familia, cuál era el papel que tomaba cada uno de estos actores en el proceso. Y por último, ¿qué esperaban del paso de sus hijos a este nuevo grado? ¿Cuáles eran sus expectativas en el transcurso del reto? Asimismo, a los 7 docentes del grado transición y también del grado primero, le realizamos una entrevista semiestructurada. Esa entrevista semiestructurada es especificada como una forma flexible, pero también libre para que los investigadores tomen la información. Por tanto, nosotras nos centramos en que este proceso se diera en pro de recolectar una información clara y pertinente con las preguntas guiadas a estos docentes. Por último, pero no menos importante, al contrario, nuestra clave de la investigación, nuestros niños. Con nuestros niños implementamos las rutinas de pensamiento, específicamente la rutina planteada por la Universidad de Harvard, Veo, pienso, me pregunto, que en nuestro caso hicimos una serie de modificaciones para que se convirtiera en Veo, pienso, dibujo y fue implementada en el mismo colegio y en momentos específicos con cada uno de los niños. Gracias a la implementación de estas técnicas e instrumentos pudimos obtener los resultados. Esos resultados se basaron en la información recogida tanto con los niños como también con los padres. En cuanto a los resultados arrojados por la rutina de pensamiento que se implementó con los niños y la cual ya fue descrita anteriormente, se obtuvo información que fue posible tabular en tres categorías: gustos, sentimientos y expectativas. En la primera categoría, los niños expresaron gustos inclinados hacia el mobiliario que encontraron en los salones de primero en la visita que realizamos. Indicaron que les gustaban las canecas de basura, las cuales tienen un diseño muy particular en forma de payaso, así como los salones y la decoración de las paredes con diferentes elementos relacionados con la naturaleza y con objetos en general. En la categoría de sentimientos, ellos expresaron en particular sentirse felices, emocionados y orgullosos. Algunas de las narrativas textuales de los niños son: me sentí emocionada porque nunca había conocido los salones de primero. Me siento orgullosa porque el otro año voy a estar en primero. Finalmente, la categoría de expectativas tiene tres subcategorías.
Se distinguieron expectativas en cuanto al componente humano, en el que los niños mencionaron el deseo de de encontrarse con personas que los quisieran y los trataran bien. En el componente físico, deseaban encontrar espacios bonitos y con material didáctico. Y en el componente metodológico, indicaron el deseo de vivir el grado primero, divirtiéndose, realizando actividades relacionadas con la pintura y con el coloreado y también jugando. Algunos de estos relatos de estos niños participantes fueron: que hayan bloques, ir al Parque del Sol, mi deseo es que sea muy bonito, que sea divertido, quiero juego, quiero que sea divertido. En cuanto al instrumento implementado con los padres de familia, la categoría de concepciones en la cual le hicimos la pregunta a ellos de si sabían o no que era una transición educativa armónica, de las 25 personas que participaron, 9 contestaron que sí y 16 contestaron que no, lo que nos da un porcentaje del 36% que dijeron que sí y el 64% que dijeron que no. Esto se relaciona con los antecedentes, específicamente con los autores Alba y Duarte, quienes también en su investigación identificaron un desconocimiento de lo que significa este proceso transitorio armónico. En cuanto a la categoría de apoyo escuela-familia, se les preguntó a los padres cuáles consideraban ellos que eran las acciones que el colegio podría implementar para apoyar este proceso. Ellos identificaron varias, entre las cuales está la inducción, los recorridos antes de ese paso a primero, la capacitación a padres, el mantener el mismo horario de preescolar para los niños, el apoyo de psicología durante todo el proceso, el juego y la comunicación con las familias, que es súper importante para este proceso transitorio. Y la última categoría que pudimos identificar y que queríamos conocer de estos padres de familia era qué esperaban de este proceso de sus hijos. Estos padres de familia nos dicen que indican que es importante que la transición se dé de una forma amigable, donde el niño no sufra un cambio brusco en esta adaptación. De igual forma, los niños, al tener una mirada distinta del proceso, deberían ser tenidos en cuenta para las decisiones. De igual forma, puede ser un cambio importante que genere estrés, afecte el desempeño académico, pero que también tenga efectos en la salud mental. De igual forma, las experiencias pueden ser de alto impacto para sus vidas. Expresan que puede ser difícil, agotador y exigente por los horarios, los cambios de metodología y también los roles que se ven enfrentados los niños cada día. Además, esperan que estas rutas metodológicas empleadas por los docentes y por la institución sean dinámicas en diversos ambientes y a través del juego. Todos estos resultados nos llevaron a concluir que, en primer lugar, y más importante de todos, la participación de los niños es fundamental en este proceso transitorio educativo armónico, ya que los niños, al ser los actores principales y los centros de este proceso, deberían ser tenidos en cuenta para esa necesidad de alineación pedagógica que se evidencia entre los componentes curriculares y metodológicos de la institución. Además, el trabajo escuela y colegio debe ser un trabajo mancomunado, donde los padres estén presentes en cada uno de los retos que se ven enfrentados los niños y que el colegio también apoye a estos padres a enfrentarlos con los niños. Los docentes deben realizar experiencias conjuntas. La unión entre preescolar y primero, al ser un paso tan importante, debe ser también la unión entre los docentes y actores del mismo proceso. Las visitas constantes al grado primero deben ser prioridad antes de ingresar, ya que se considera que incluso a mitad de año del grado de transición se deberían empezar con estos recorridos y así mejorar la adaptación de los niños al pasar a este nuevo grado. Agradeciendo su atención por todo esto que nosotros acabamos de decir y además esperando que como investigadoras, pero también como docentes presentes en la vida de los niños y también ustedes como plenos actores dentro de nuestro proceso educativo en cualquier parte del mundo, esta investigación y esto que presentamos haya sido un granito de arena para poder
mejorar este proceso de transición educativa, pero también despertar la curiosidad en qué pasa si el proceso no se da de forma adecuada en su contexto?